Y vamos a empezar la presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí en el webinar de email sin preocupaciones. Como os comentamos en la invitación, es un webinar de 45 minutos. Vamos a intentar que no se alargue mucho, pero bueno, si hay preguntas y tal, pues no hay ningún problema. Pero sí que la presentación va a ser muy concreta y muy directa. Una vez más, muchas gracias por estar aquí en la presentación y ya vamos a empezar, ¿vale? Como sabéis, ya en la convocatoria os pusimos la agenda de bienvenida, de introducción a los retos y amenazas actuales que tenemos en la actualidad con el correo y luego ya entraremos en concreto en la parte del Cisco Email Security con Andrés Cupeiro, que está hoy aquí con nosotros, Andrés Cupeiro de Cisco. Bueno, pues venga, empezamos. Los retos y amenazas actuales con el correo, ¿vale? Tenemos unos datos concretos a España, porque a menudo pues, nos dan macrodatos, pero no sabemos realmente hasta qué punto tenemos la situación en España. Como veis, el 55% de los CISOs españoles consultados por Cisco consideran que las amenazas del email es el principal riesgo de ciberseguridad en sus organizaciones. Y además, un 47% de estos CISOs comentan que han tenido pues, incidencias negativas a nivel financiero pues, que les ha entrado a través del correo, ¿vale? Estos son hechos concretos de España. También en España pues, tiene el porcentaje más alto de incidencias de seguridad respecto a Europa como resultado de abrir un email no deseado en las organizaciones. 54% frente a la media europea del 41%. ¿Vale? Y luego también se comenta que los cambios a nivel de organizativos de correo, pues antes teníamos todos el exchange en on-premise, ahora se está subiendo todo a la nube. Esto también no ha sido la panacea, ha ido muy bien para según qué cosas, pues la gestión, la administración del día a día, pero para otra casuística, pues también nos ha dejado un poco sin el control de ese correo que antes teníamos, ¿vale? Y todo esto es porque la forma de trabajar pues está cambiando en las organizaciones, ¿no? Y uno de los cambios es que estamos subiendo la mayoría de aplicaciones en cloud. Y una de estas aplicaciones estrella es el Office 365, el G Suite y otras, ¿vale? Que de alguna forma nos hemos quitado el correo con la gestión del día a día cuando lo teníamos en casa, pero cuando lo hemos subido en el cloud, pues nos ha ido muy bien porque nos hemos olvidado de la gestión del día a día, pero por otra parte eso nos ha generado otro tipo de casuísticas. Como os comentaba en la invitación, el correo actualmente sigue siendo el vector número 1 de amenazas para las empresas. Cisco categoriza hasta 7 elementos de amenazas a la empresa: el correo, el web, las aplicaciones en cloud, los usuarios internos o móviles y el data center y las sedes. Entonces, el correo sigue siendo el número 1, la amenaza número 1 para nuestras empresas. Y este sí que ya es un estudio más global, ¿vale? Pero desde 2016 a 2018, la relación de fraude en el correo directamente relacionada con pérdidas financieras, pues no para de crecer, ¿vale? Aquí no hace falta entrar en detalle, pero vemos aquí pues, que la línea es totalmente ascendente. Y bueno, al final, las tres amenazas principales que tenemos en el correo es el phishing,
¿vale? Donde el 30% de los correos que recibimos contienen phishing, ¿vale? Que genera unas pérdidas pues increíbles y quien no conoce, pues quien no ha recibido un correo de una compañía eléctrica donde nos podíamos descargar una factura, evidentemente siendo esta falsa, o bien quien no ha recibido un correo de Office 365 diciendo que tenía que reautenticarse, ¿vale? Esto pues genera estas pérdidas porque, bueno, eso, ya sin entrar en detalle, lo que hace es que perdamos el control de nuestro correo. El spoofing y la suplantación de identidad en aumento. Entre 2015 y 2016 no hay datos, o al menos no tenemos datos hasta fecha de hoy. Pues bueno, la cifra que podéis ver aquí ya lo dice todo, ¿no? No para de crecer. ¿Quién no sabe de algún caso de una empresa que ha hecho una transferencia a una cuenta que no tocaba porque ha recibido una factura o un email, una confirmación de una factura que, bueno, pues que se han colado por ahí y se ha perdido pues dinero, ¿vale? Suplantación de identidad. Y el ransomware, pues ¿quién no conoce al WannaCry y ahora el Emotet, ¿vale? Que es otra amenaza que hace años que existe, pero que según la información de Cisco, de Talos, que es la unidad que incluye o que recoge todas las amenazas en la red, pues está viendo que Emotet es una de las amenazas que más se está moviendo desde el 16 de septiembre. Al final, estos son 3 puntos concretos del correo que todos conocemos. Esto no es que os esté contando nada diferente, pero sí lo que os queremos comentar hoy, el punto diferencial que nos aporta CES a la seguridad en nuestro correo y por qué CES nos puede ayudar a tener un correo sin preocupaciones, ¿vale? Hasta aquí llega mi introducción, ¿vale? Que era pues un poco comentar la situación actual y que todos conocemos y qué podemos hacer para mejorar la seguridad y que de alguna forma esa seguridad no recaiga solo en nosotros. A partir de aquí le paso la palabra a Andrés Cupeiro, ¿vale? Que es el Cybersecurity Technical Solutions Architect en Cisco, ¿vale? Hola, Andrés. Muchas gracias, Ramón, por la introducción. Muy bien, y a partir de aquí ya te paso la presentación a ti. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias a todo el público por conectarse el día de hoy. Voy a tomar por un minuto la bolita de presentadoras y continúo con los siguientes slides. Andrés está en Cisco Madrid. Tenemos pues una relación ya de hace muchos años y bueno, pues muchas gracias a Andrés una vez más para la presentación. Adelante. Gracias, Ramón. Bueno, muy buena la introducción que ha hecho Ramón desde el punto de vista de cuáles son las amenazas que hoy vemos en la mayoría de nuestros clientes, no solo pequeñas, medianas o grandes empresas, sino cualquier tipo de organización, inclusive uno como usuario personal de cuenta de mail también está propenso a recibir este tipo de amenazas. Veamos ahora cómo podemos mitigarlo, cómo la tecnología nos puede ayudar a poder detectar este tipo de amenazas y qué herramientas Cisco nos propone para poder aplicar un filtrado, una protección sobre el correo electrónico, una higiene para garantizar que los usuarios finales tengan la tranquilidad de recibir correo electrónico libre de cualquier tipo de amenaza. Entonces vamos a ir a ver un poco en detalle la solución de correo electrónico, cómo son los módulos que la compone y cómo actúa cada uno de estos módulos dependiendo de si hablamos de una amenaza del tipo basada en phishing, de suplantación de identidad o amenazas basadas en ficheros adjuntos, ya sea malware, virus, ransomware o cualquiera de sus variantes. Entonces,
A mí lo que siempre me gusta es hacer un poco de historia en base a esta solución y probablemente me estén familiarizados con el nombre de Talos por parte de Cisco. Talos es una organización que se ha desarrollado hace muchos años ya, que lo que hace es hacer correlación de información por parte de todas las plataformas de Cisco y por información inclusive de terceros. No solamente hablamos de tecnología que correlaciona datos de equipamiento, sino que también hablamos de personas físicas que están haciendo investigación y desarrollo para mitigar nuevas amenazas. Contamos más de 250 ingenieros a lo largo del mundo que constantemente están haciendo investigación de nuevas amenazas, ¿sí? Importante destacar que nuestra, digamos, nuestra inteligencia con esta base de ciberseguridad por parte de Talos es la más grande en el mundo luego de la NSA de Estados Unidos, luego de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, por lo cual el volumen de información que se maneja por parte de Talos es realmente muy grande y eso es lo que nos permite tener una certeza y una visibilidad frente a los nuevos ataques muchísimo más rápido que cualquier otro vendor en el mercado. Entonces, sin entrar en muchos detalles, cuando empezamos a ver el volumen de información que se maneja, realmente podemos apreciar que es muy grande. Más del 35% del volumen de correo electrónico es visualizado por parte de Talos. ¿Y esto qué nos permite? Bueno, si vemos una amenaza en un cliente en cualquier parte del mundo, ya sea en Estados Unidos, en Japón, en España, en Italia, esa información se correlaciona en Talos, se actualiza en Talos y automáticamente cualquier cliente de nuestra solución está protegido frente a esa nueva amenaza. ¿De qué manera? Bueno, la plataforma nuestra cada vez que recibe una instancia de recepción de correo, lo que va a hacer es consultar cuáles son las características de aquel sender de correo electrónico que se quiere conectar a nosotros, a nuestro dominio, para enviar correo. Y en base a su característica, en base a su perfil, tomaremos una acción sobre ese tráfico. Lo vamos a bloquear, lo vamos a permitir, o si el tráfico es dudoso, vamos a controlar de qué manera se va a conectar a nuestra plataforma y cómo va a enviar el correo electrónico. Entonces, ¿qué nos permite eso? Bueno, nos permite bloquear más del 80% del correo malicioso, sin tener la necesidad de que ese correo ingrese en la plataforma, sea abierto y sea analizado campo por campo como para poder detectarlo. Entonces pasamos de un modelo de tener inteligencia local, donde tenemos que desarmar correo por correo, a una inteligencia que es global, en tiempo real, donde lo que hacemos es consultar a la base de Talos la característica de quién se conecta y en base a eso aplicaremos las políticas que determinamos. Entonces pasamos a una inteligencia ya basada en nube, basada en cloud, que en definitiva lo que hace es permitir niveles de performance muy altos, niveles de filtrado muy altos también y una velocidad de detección de amenazas muy rápida, por lo cual detectamos una amenaza en un cliente y automáticamente eso es actualizado para el resto de los clientes. Acá hablamos de correo electrónico, pero yo les mencioné que, digamos, Talos forma parte de todo el portfolio de seguridad de Cisco, por lo cual si hablamos de un router, si hablamos de un firewall, de un proxy o cualquier plataforma de seguridad de Cisco, está correlacionado, por lo cual si detectamos en un proxy que una URL tiene contenido malicioso, esa URL va a ser automáticamente actualizada en Talos y si otro cliente recibe un correo electrónico con esa URL maliciosa, ese correo va a ser bloqueado, ¿sí? Y no es que otro cliente haya recibido ese correo en el pasado, sino que en realidad alguien accedió por un browser a ese sitio web que contiene contenido malicioso. Entonces, esto es lo interesante. Empezamos a correlacionar información entre distintos tipos de plataforma y distintos tipos de clientes. Entonces, yendo un poco en detalle la plataforma y cómo se componen los módulos de filtrado, en una primera instancia tenemos el filtrado Sender Profile Filtering, es un filtrado que lo que va a hacer es esto que mencionamos, con la inteligencia de Talos, analizar el comportamiento de quien se conecta a nuestro dominio y tomar una acción ya sea de bloqueo, de permiso o de control de esa conexión. ¿Sí? Si hasta acá la conexión determinamos que es buena, de que la característica de ese sender es bueno, vamos a permitir esa conexión y vamos a pasar a una segunda instancia de análisis en la plataforma donde analizaremos si ese correo tiene características de un mensaje de spam. ¿Sí? Cómo está construido, cuáles son las URLs que incluyen,
con qué software fue enviado ese correo electrónico, si fue enviado con un cliente de correo tradicional, como puede ser Outlook o Mail de Mac, por ejemplo, o si fue enviado con una herramienta específica que suele dejar marcas en los encabezados de correo. Si el veredicto de este filtrado es negativo, es decir, no encontramos ningún contenido de característica de spam, pasaremos el correo a una segunda instancia por motores de antivirus en la plataforma, detectaremos si tiene o no virus. Si no hemos detectado ningún virus, los archivos han sido escaneados y no presentan características de virus, vamos a volver a pasar esos archivos juntos por una instancia más avanzada de análisis de malware que se llama Advanced Malware Protection. Vamos a hablar ahí en detalle un poco más en los siguientes slides de qué se trata, pero para que tengan en claro, Advanced Malware Protection se basa en detectar las amenazas de día cero que normalmente los antivirus no logran detectar. ¿Sí? Y ese es el principal problema. El antivirus es muy bueno, es necesario, pero lo que sucede es que si el antivirus trabaja muchas veces de manera reactiva, entonces si yo recibo un fichero y ese fichero todavía el motor mío de antivirus no lo ha conocido, y tengo la mala suerte de recibir ese correo en ese lapso de tiempo, es muy probable que, digamos, quede infectado con ese malware. Entonces, para prevenir ese tipo de situaciones, de ataques de día cero, lo que hacemos es pasar ese correo nuevamente con todos sus archivos adjuntos por el motor de AMP. Continuando este filtrado, si no hemos detectado características de archivos maliciosos, vamos a pasar por una instancia que es la de Graymail Detection. Aquí lo que hacemos es verificar características del correo que puedan estar asociados a contenido de marketing, de redes sociales o de tipo bulk. Es decir, son correos electrónicos que no digamos, por la industria no son categorizados como maliciosos, pero muchas veces suelen ser correos molestos que no deseamos recibirlos o que de alguna manera queremos categorizarlos para poder darle un tratado diferente. Bueno, para ello tenemos este motor que nos permite diferenciarlo y luego, por ejemplo, enviarlos a una cuarentena, enviarlos a una carpeta separada o el tratado que le quisiéramos dar. La siguiente instancia es la que nos va a permitir, si hasta aquí no hemos detectado como positivo ninguno de estos componentes, vamos a hacer el análisis de todas las URLs que estén contenidas en un mensaje, tanto en el título del mensaje como en el cuerpo del mensaje, así como también en los archivos adjuntos que estén en el mensaje. Vamos a revisar todas las URLs, vamos a verificar con Talos cuál es la característica de la URL, cuál es la reputación, y acá tenemos de vuelta tres posibilidades: que la reputación de esa URL sea maliciosa, que sea buena o que sea dudosa. Si es maliciosa, es decir, asociada, por ejemplo, a campañas de phishing, la vamos a bloquear. Si es buena, la vamos a permitir, pero si es dudosa, lo que vamos a hacer es reescribir esa URL y garantizar que el usuario que haga un clic en esa URL pase a través de un proxy en la nube, el cual va a analizar todo el contenido de ese sitio web para verificar si hay algún tipo de código malicioso en el código HTML, algún script malicioso o algún archivo adjunto malicioso en ese sitio. Entonces también le vamos a permitir protegerlo en este tipo de casos. ¿Cuándo se van a dar las situaciones de que un sitio tenga una reputación intermedia, digamos, que no sea lo suficiente malo o lo suficientemente bueno? Bueno, quizás puede ser un sitio que se generó hace 2 días, que la estadística no es suficiente como para determinar si es malicioso o no, o que cambió su comportamiento. Hace unos meses tenía buena reputación, luego sufrió una amenaza y alojaron código malicioso, luego lo pudieron corregir. Bueno, durante un periodo de tiempo va a quedar en esa categoría de sitio dudoso. Y en cualquiera de los casos siempre vamos a hacer un análisis en tiempo real de estas URLs, por lo cual vamos a garantizar de que si por algún motivo cambia la reputación de ese sitio, podemos garantizar que el usuario final va a estar protegido frente a este tipo de casos. Lo que es interesante también aquí es que si por algún motivo nosotros empezamos a hacer simulación o lo que a veces muchas empresas hacen, que son campañas de simulación de phishing para verificar cómo están los empleados de la empresa, si están entrenados en este tipo de situaciones, tenemos también la capacidad de poder tener reportes y verificar cuáles son los usuarios, por ejemplo, que hicieron clic en aquellos links que están asociados en campaña de phishing. Entonces eso nos puede permitir luego reforzar con algún mensaje interno o con algún tipo de entrenamiento para que puedan estar protegidos.
Entonces, les comentaba que teníamos un módulo avanzado que se llama Advanced Malware Protection. Acá también es interesante mencionar. El módulo Cisco lo ha integrado en todas las plataformas de seguridad de nuestro portfolio, tanto en la solución de Email Security como en nuestro proxy, en nuestros firewall de nueva generación y también en nuestros CSRs y nuestros equipos Meraki. También tenemos la posibilidad del motor de protección AMP, tenerlo integrados en los endpoints. Es un conector que tiene funcionalidades de antivirus, entre tantas otras, y podemos instalarlo tanto en máquinas Mac, Windows, Android, dispositivos móviles, es decir, máquinas Linux e inclusive también dispositivos iOS, es decir, iPhone o iPad. ¿Qué nos permite esto? Bueno, el mismo concepto que utilizamos para poder detectar amenazas en los correos electrónicos por parte de Talos, sabiendo cuál es la reputación de quien nos envía ese correo, bueno, hacemos lo mismo con los ficheros. Pasamos la inteligencia a la nube y cada vez que se recibe un fichero adjunto en un correo, vamos a calcular un hash de ese fichero. Se va a hacer un hash y ese hash se va a calcular contra la nube. Entonces, calculamos el hash del fichero, consultamos a la nube de AMP si ese fichero se ha visto en el pasado por parte de cualquier cliente de Cisco que tenga alguno de estos productos de Cisco, ¿sí? O mismo el desarrollo propio que hace de Talos. Si lo hemos visto en el pasado ese fichero, tomaremos ya una acción, ¿sí? Lo bloquearemos, lo permitiremos, veremos luego qué podemos hacer con ello. Pero lo interesante aquí es que si un fichero malicioso se ve en un cliente, en una plataforma de correo, en una plataforma de web o en un firewall, esa información automáticamente es correlacionada. Entonces, si lo detectamos en un cliente, automáticamente protegemos a todos nuestros clientes. Entonces, acá es lo importante, no depender de una plataforma simplemente de que tenga que tener la última actualización en el equipo, la última definición o esté actualizado en tiempo real. Hoy las ciberamenazas, digamos, van a un ritmo tan rápido que no podemos depender de tener el último parche o la última definición actualizada en nuestros motores. Tenemos que pasar un modelo ya pensado en la nube, donde la inteligencia está en la nube y sea un servicio en la nube el que nos diga si ese fichero, si ese sender, si ese correo debe ser bloqueado o debe ser permitido. Entonces, ¿cuáles serían las posibilidades cuando recibimos un archivo malicioso que el antivirus no detectó ninguna característica? Bueno, vamos a volver a desconfiar de lo que nos diga el antivirus y vamos a pasarlo por el motor de AMP. Este motor de AMP, como les dije, va a calcular un hash y ese hash lo va a consultar con la nube y la nube nos va a dar tres posibles respuestas. La primera, que es limpio, dejaremos pasar el correo con su adjunto. Puede ser que sea malicioso, lo bloquearemos. Acá tenemos varias opciones, podemos enviarlo a una cuarentena, podemos remover el archivo malicioso, podemos bloquear el correo. Eso va a ir en base a la necesidad que tenga el administrador de la plataforma, pero hay múltiples opciones de qué tratado se le quiere dar a ese mensaje. Y hay una tercera opción, que es la más interesante de este módulo, que es la de hacer un sandboxing, es decir, puede llegar al caso que el fichero para nosotros también sea desconocido, que no lo hayamos visto en el pasado. En ese caso, lo que haremos con ese fichero es enviar una muestra a nuestra nube, ejecutar el fichero en un entorno controlado de sandboxing y verificar cuáles son las características del mismo, qué es lo que está haciendo el fichero en el momento de ejecutarlo. Entonces, por ejemplo, si tengo un fichero PDF o de un fichero de Word y ese fichero empieza a establecer conexiones a sitios remotos o empieza a hacer modificaciones en el registro de la máquina Windows, no son características que esperamos de ese tipo de ficheros. Entonces ahí podemos determinar de que el fichero tiene características de contenido malicioso y podemos bloquearlo. ¿Qué sucede con el correo electrónico? Mientras se hace ese análisis de sandboxing se retiene en una cuarentena temporal, aguardando el resultado por parte del sandbox, ¿sí? Lo ejecutamos como si uno ejecutara ese fichero en su máquina y ve el comportamiento, con la diferencia que se hace en un entorno controlado por parte de Cisco. Y normalmente suele durar ese periodo de tiempo 5, 7, como máximo 15 minutos, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a proteger al usuario si fuera el caso. Ahora, importante destacar, no todos los ficheros van a ir al módulo de sandboxing, sino que los ficheros que no tienen característica de virus y no lo hayamos visto nunca y tengan características que puedan ser virus. Es decir,
un archivo JPG que pueda formar parte de la firma del correo electrónico, no lo vamos a subir porque son ficheros que no están asociados a condiciones o a características de amenazas. Entonces va a ser un pequeño porcentaje de ficheros el que pueda llegar a ser enviado a Sandbox para análisis. Y de vuelta, si en nuestra plataforma recibimos un fichero, es desconocido, lo enviamos a Sandbox, Sandbox lo ejecuta, nos da un veredicto, ese veredicto automáticamente queda actualizado en AMP y automáticamente cualquier cliente en el mundo que tenga cualquier plataforma de seguridad de Cisco, si recibe por correo electrónico o descarga a través de un sitio web ese mismo fichero, no va a ser necesario que vuelva a ejecutar el fichero en un sandbox para ver el veredicto. ¿Por qué? Porque ya lo ha hecho otro cliente en el pasado. Entonces, se empieza a correlacionar toda esa información. Por otro lado, lo que es interesante es la posibilidad de hacer lo que se llama autorremediación, es decir, las amenazas muchas veces cambian de comportamiento con el tiempo. Un fichero que hace un mes no presentaba ningún tipo de amenaza, su comportamiento puede cambiar con el pasar del tiempo y hoy sí puede ser considerado una amenaza. Entonces, ¿qué sucede si ese fichero estaba en un mensaje que ya lo entregamos al usuario final? Hasta ahora, la única opción que nos quedaba era notificar a los usuarios y que verifiquen si tienen algún correo con esas características y poder borrarlo o que el administrador traquee la información de los logs y le envíe la solicitud al usuario final para que lo remueva. Bueno, la plataforma nos permite hacer lo que se llama autorremediación, es decir, si el comportamiento del fichero cambia, la plataforma de manera automática, si ve que ahora presenta una amenaza, puede dar la orden a Office 365 y también a Microsoft Exchange. Eso lo acabamos de liberar hace poco, es una novedad, de darle la orden a la plataforma de correo de que ingrese en el inbox de su usuario, que busque ese correo como tal y que lo remueva de su inbox, que remueva el mensaje completo o que remueva simplemente el archivo que tiene contenido malicioso. Entonces, no solamente nos protegemos en el momento de recibir el correo, sino que también con el paso del tiempo. Entonces, hablamos de cómo proteger hasta ahora todo lo relacionado con, digamos, sender maliciosos, ficheros maliciosos. Vamos a hablar un poco ahora de cómo nos protegemos con el tema de phishing. Bueno, por el lado de phishing, lo que les comentaba, que teníamos el módulo de Outbreak Filters. Esto lo que va a hacer es revisar todo el contenido del mensaje y todos los adjuntos. Cuando me refiero a los adjuntos, me refiero a todas las posibilidades, ¿no? Es decir, los atacantes muchas veces suelen agarrar un fichero, lo suelen meter dentro de un archivo comprimido, por ejemplo, un archivo zip, y lo envían. Bueno, tenemos la posibilidad de abrir ese fichero zip, abrir el fichero PDF, por ejemplo, leerlo en su totalidad, verificar las URLs que contengan y en base a la reputación que tengan, bloquearla, permitirla o, como les comentaba, reescribirla para que pasen a través de un proxy en la nube de Cisco y verificar la totalidad del contenido de ese sitio. Entonces, esto también es una herramienta interesante para poder detectar, digamos, contenido malicioso basado en URLs, que es importante. Y de nuevo, si detectamos alguna amenaza, eso se va a ir correlacionando en los distintos tipos de clientes. Luego podremos tomar acciones si detectamos características de phishing. Remover la URL, enviar el mensaje a una cuarentena, borrar directamente el mensaje, ya eso va a ir cambiando de la política que cada empresa quiera tomar. Es decir, es muy personalizable en ese aspecto. Otro punto importante que hizo mucho énfasis Ramón, y realmente vale la pena que lo comentemos, es el tema de cómo bloqueamos contenido fraudulento, es decir, la suplantación de identidad. Y acá vamos a ver que tenemos dos posibilidades de suplantar una identidad. La primera es, por ejemplo, que simulemos que yo soy un atacante, ¿no? Y yo les quiero enviar un mail a cualquiera de ustedes, clientes de Datacom. Yo puedo enviar desde afuera un correo electrónico haciéndome pasar por un empleado de Datacom. Ustedes reciben el correo electrónico y piensan que alguien de Datacom le envía este correo, pero yo no trabajo en Datacom. Entonces, eso es una suplantación de identidad externa. Para ello tenemos herramientas como puede ser SPF, DKIM, DMARC, que son estándares respecto al tema de correo electrónico, que los que nos permite es verificar de alguna manera la autenticidad de quien envía ese correo electrónico es el dueño de ese dominio. Entonces yo puedo verificar tanto cuando envío correo electrónico como cuando recibo, estar seguro que si recibo un correo de Datacom,
ese correo ha venido de Datacom y no de otro que se hizo pasar por Datacom. Hacerse pasar por otro, lamentablemente es muy fácil porque el protocolo SMTP es un protocolo mucho tiempo y no es un protocolo seguro como tal, por lo cual requiere de empezar a establecer mecanismos adicionales de segurización y de protección para poder prevenirnos de este tipo de ataques. Entonces, SPF lo vamos a usar. SPF viene de la sigla Sender Policy Framework, lo que nos permite es un estándar que podemos definir cuáles son los servidores de correo autorizados para mandar correo electrónico con esas direcciones de dominio en particular. Entonces podemos verificar la autenticidad de que el correo electrónico que salió con el dominio de Datacom ha venido de un servidor de Datacom y no de un tercero. DKIM, por otro lado, lo que nos va a permitir es verificar la autenticidad de ese correo, perdón, la integridad del correo, verificando que el contenido de ese correo no ha sido modificado en toda la cadena desde origen a destino. Entonces, también puede llegar a ser el caso que se ha enviado del dominio del servidor correcto, pero si alguien vulneró la seguridad de ese servidor y envió correo, puede haber modificado algún contenido, enviado algo que no corresponde y puede modificar ese correo inicial y su integridad. Entonces, DKIM nos permite también verificar la integridad, que lo que salió del sitio A al sitio B llegó con el mismo contenido que salió de un lado y llegó al otro. DMARC, en realidad, lo que es un estándar que integra los dos, DKIM y SPF. Es el mejor de los sabores, ¿no? Cuando integramos las dos funcionalidades. Entonces, esto lo que nos va a permitir es protegernos frente a la duplicación de identidad, frente a amenazas externas, digamos, cuando alguien quiere suplantar un tercero. Ahora tenemos el otro caso, que lo pueden escuchar nombrar como Business Email Compromise, que es el término que el FBI le ha dado a este tipo de amenazas, que es cuando alguien hace una suplantación de identidad interna, es decir, recibo un correo electrónico simulando ser mi manager, mi director, mi CEO de la empresa, alguien dentro de mi empresa. Y lamentablemente, con la velocidad del día a día, uno cuando recibe correos electrónicos de su empresa, no se pone a abrir el correo y leer todos los headers como podemos ver aquí. No lo suele hacer nadie, mismo yo no lo hago. Entonces es importante tener una herramienta para que verifique que el mensaje viene realmente de alguien de adentro y no de alguien que se esté pasando. Entonces, para hacer suplantación de identidad hay muchas formas y normalmente se suele suplantar la identidad de las personas más importantes de la empresa. Directores, gerentes, CXO, gente con grandes rangos. ¿Por qué? Porque suelen ser los que, digamos, tienen una autoridad o tienen digamos, un nivel de poder para poder autorizar una orden de compra, para poder solicitar algún tipo de información sensible o confidencial. Entonces, ¿cuál es la amenaza que vemos en este tipo de cosas? Bueno, que alguien se haga pasar por un director que solicite una información que pueda ser confidencial, una lista de clientes, una lista de órdenes de compra, o mismo solicitar el pago de un servicio a un tercero o a un partner. Es muy común eso. Vemos hoy que hacen suplantación de identidad de un director o de alguien de la parte de finanzas o de tesorería, solicitando a un empleado que libere el pago de un proyecto determinado. Y que en realidad lo que hacen es, digamos, meterse en la historia de esa comunicación. No es que el correo no tiene nada que ver, sino que hacen una ingeniería inversa, verifican que hay un proyecto, que hay un intercambio de información y en el momento justo cuando hay que liberar, envían un correo, modifican parte de los datos bancarios y en realidad la persona cuando liberó el pago lo liberó a una cuenta de terceros. Y en el medio no hay nada raro, no hay nada extraño. Otra posibilidad también es que se utiliza lo que se llama causing domain, es decir, dominios primos. Por ejemplo, son los cambios muy pequeños de caracteres en un dominio para que uno no se dé cuenta. Entonces, por ejemplo, ustedes reciben un mail de @cisco.com y en vez de que el dominio sea cisco.com, se modifica la letra I por una letra L o se modifica la letra O por un número 0. Entonces uno en la velocidad de la lectura no se da cuenta que en realidad el dominio no es Cisco, sino que es CLSCO. O sea, hay pequeñas variaciones. Bueno, la herramienta nos permite también verificar eso, esas pequeñas variaciones de dominios, poder detectarlos y poder tomar acción sobre eso. Bloquearlo, mandar una cuarentena, alertar a un administrador, tomar distintos tipos de acciones.
Entonces es realmente importante también tener una plataforma que nos permita detectar este tipo de situaciones y poder mitigarlas. Cuando hablamos también de amenazas, no podemos dejar de lado la parte externa, ¿no? ¿Cómo protegemos también la información que sale de nuestra compañía? Bueno, la plataforma también nos permite aplicar políticas de Data Loss Prevention. ¿Qué es esto? Bueno, definir cuál es el contenido que va a estar permitido que salga a través del correo electrónico. En muchos casos hay empresas que son requeridas que cumplan con estándares. Puede ser, por ejemplo, PCI para la parte de bancos y finanzas. Muchas veces los bancos no pueden enviar información, por ejemplo, de tarjetas de crédito de clientes o un hospital o una clínica no puede enviar información relacionada a estudios clínicos de los pacientes. Entonces necesito tener una herramienta para que detecte el contenido de los mensajes y si tiene alguna de estas características, ya sea bloquearlo, mandarlo a una cuarentena o alertar a algún tipo de administrador. Si tuviéramos que configurar esos filtros de manera manual, sería muy complejo porque la combinación de números de tarjeta de crédito que tendríamos que armar sería inmenso. Entonces, es necesario tener un módulo de DLP integrado para poder simplemente con algunos checks habilitar ese tipo de políticas. También podemos crear nuestras propias políticas personalizadas, determinar qué palabras, qué términos, qué oraciones son confidenciales para nosotros o son sensitivas, y si detectamos que eso está incluido, ya sea en el cuerpo de un mensaje o en algún archivo adjunto, tomar una acción, mandar una cuarentena, removerlo, alertarlo, en fin, lo que querramos hacer. Una de las opciones muy utilizadas en este tipo de situaciones es la que les voy a hablar ahora, la posibilidad de encriptar ese mensaje. Si quiero enviar una información que consideramos que es confidencial o sensitiva, tengo también la posibilidad de enviar ese mensaje de manera encriptada y garantizar que ese mensaje va a ir de origen a destino de manera encriptada y nadie en el medio va a poder ver ese contenido. También podemos forzar que la respuesta de la persona que reciba ese correo también vuelva de manera encriptada. Y entonces nos garantizamos que si detectamos información sensible, bueno, que viaje de una manera totalmente segura. Incluso podemos darle hasta una fecha de expiración del contenido, que ese mensaje solamente se pueda ver en las próximas 24, 48 horas o la próxima semana, por citar un ejemplo. Todos estos módulos forman parte de la plataforma, están integrados, por lo cual es interesante que dependiendo de cada caso, uno puede ir habilitando cada uno de estos módulos. En cualquiera de los casos es importante saber que contamos también con una herramienta de message tracking, por lo cual podemos saber qué es lo que sucede con un correo en cualquier momento, ¿sí? Si ha sido bloqueado, si ha sido enviado, por qué fue bloqueado, cuál fue la característica, cuál fue el veredicto, qué veredicto nos dio el antivirus, el motor de AMP, el motor de suplantación de identidad, cada uno de ellos, y cuál fue la acción final, si se envió al destinatario, si lo hemos bloqueado, si lo hemos enviado a una cuarentena, por lo cual siempre vamos a tener información a la mano de qué ha sucedido con cada correo que ha pasado por la plataforma. Importante destacar también, Ramón lo comentó, muchas empresas están migrando a la nube con el tema de Office 365 y acá destacar también, Office 365 incluye funcionalidades de seguridad de correo y nosotros lo hemos visto ya hace tiempo, pero es importante destacarlo. Los clientes ven que no es suficiente la plataforma de seguridad de correo porque Microsoft como tal no es un gateway de seguridad de correo, es una plataforma de exchange en la nube que tiene algunos motores de seguridad, pero la realidad es que, digamos, se suele pasar phishing, malware, contenido malicioso, por lo cual es importante tener un gateway de correo que tenga foco solamente en el tema de seguridad de correo, ¿sí? Porque no es suficiente en estos motores. Por último, 2 puntos. Cisco Domain Protection es un producto nuevo que se integra con nuestra solución de SES. Básicamente lo que nos permite es proteger nuestra marca, proteger nuestro dominio y garantizar de que todo el volumen de correo que salga al mundo con nuestro dominio, nos aseguremos que sale de nuestros servidores y poder controlarlo. Es decir, esto nos va a servir para proteger a nuestros clientes, a nuestros socios de negocio, de que si ellos reciben correos con nuestro dominio, tengan la certeza de que ha venido de nosotros. Esto lo que hace es automatizar todo el proceso de SPF, DMARC, DKIM en una plataforma en la nube, totalmente gráfica, donde podemos visualizar
por ejemplo, para nuestro dominio, si hoy alguien en el mundo lo está usando para enviar una campaña de phishing y lo que hace es poner en riesgo la reputación de nuestro dominio. Si esto lo tuviéramos que hacer de manera manual, vuelve algo muy, muy complejo. Tendríamos que hacerlo en una planilla Excel, actualizarlo día a día, empezar a traquear información y desde el punto de vista de administrador es muy complejo, por lo cual esto lo que nos permite es hacerlo de manera automatizada. Y luego Advanced Phishing Protection, también un producto que hemos incorporado a la plataforma, es opcional. Está basado más que nada en los ataques dirigidos de phishing bien específicos, bien particulares, aquellos que se hace una investigación de la persona, se la conoce en detalle, se hace una ingeniería inversa y luego se envía un correo único, que por ahí el dominio fue creado ayer, que no hay tráfico, no hay estadística, no hay nada como para decir, bueno, esto yo ya lo he visto en el pasado y lo bloqueo. No, es un correo único. Ese tipo de correos normalmente suelen pasar por las plataformas de email y no son detectadas. Entonces, lo que hacemos con esto es integrarlo a la solución de SES y lo que compone es un sensor que va a ser un patrón de tráfico de este cliente en particular, de este dominio del cliente en particular. Durante 3 o 4 semanas va a ser una base de datos y mediante inteligencia artificial y mecanismos de machine learning va a empezar a armar un patrón de tráfico. ¿Desde dónde a dónde normalmente viaja nuestro correo? ¿Cuáles son los dominios principales con los que nos comunicamos? ¿Cuáles son los dominios principales que nos envían correo electrónico? ¿Cuál es el volumen de esos correos electrónicos? ¿Cuál es la edad de esos dominios? Esos dominios fueron creados ayer, la semana pasada, hace 2 años. Eso nos permite armar una base de estadística propia para este cliente. Entonces, ¿qué sucede? Si hoy yo recibo un correo electrónico que cuando empezamos a verificar la información es la primera vez que mi empresa recibe un correo electrónico de este dominio y la dirección IP de que se envió ha sido cambiada en las últimas semanas o el dominio tiene solamente 3 semanas de tiempo, bueno, es llamativo ese correo, por lo cual ahí lo vamos a pasar por una instancia separada y lo vamos a categorizar para prevenirnos de que no tenga contenido que pueda estar asociado a phishing, a contenido malicioso o algún tipo de ataque. Entonces, también interesante esto, ¿no? No solamente lo bueno de tener una plataforma como Talos respaldando las acciones que se toman en SES, sino también un motor que para mi tráfico en particular, para mi volumen de correo en particular, hace una base de información y donde se detecta una anomalía en un correo que tiene característica llamativa, le voy a dar un tratado especial y lo voy a separar para prevenirme. Por último, mencionar el tema de cómo estamos en el mercado. Hoy por hoy, uno de los principales análisis que se utilizan es el cuadrante de Radicati. Como verán aquí, estamos como número 1 como player en todo lo que tiene que ver en el tema de Email Security Gateway. En los últimos años ha cambiado, siempre se ha utilizado el cuadrante de Gartner, hoy Gartner ya deja de hacer este tipo de análisis y el principal es Radicati, pero si ustedes desean pueden revisar los últimos 10 o 12 análisis de Gartner de los últimos 12 años y van a verificar que Cisco está en el mismo punto. O sea, hace 10, 12 años que estamos número 1 o algún año pudimos haber estado número 2. Pero lo que voy con esto es que es una plataforma que tiene mucho tiempo en el mercado, está muy probada y que es líder en el mercado hace mucho tiempo, no solamente que es una plataforma de hace 1 o 2 años simplemente. Así que bueno, sin más, hasta aquí un poco el contenido que teníamos preparado para ustedes en el día de hoy y dejar el micrófono abierto por si tienen algún tipo de consulta o duda que quisieran discutir. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación. Ahora hay la parte de dudas y de preguntas. Lo que os pediría es que os pongáis en mute, ¿vale? Yo os voy a quitar de mute, pero el que quiera preguntar, que encienda su micro y que pregunte. El resto, por favor, que se ponga en mute porque si no será complicado poder entender la pregunta y poder responder. Pues os iré quitando de mute. Muchas gracias.
Carmen. Una prueba de que yo cerraré el puerto, servidores. Bueno, creo que he quitado ¿Algún caso que hayan sufrido, que quieran que conversemos y ver cómo la plataforma puede mitigarlo? Bueno, como he comentado al principio, esta sesión ha sido grabada. Os mandaremos un link, un correo con el link y con acceso a la grabación. Y bueno, pues todos aquellos que os queráis poner en contacto con nosotros para ver alguna cosa más en detalle de la solución de Cisco Email Security, pues por nuestra parte estaremos encantados de poderos asistir. Estamos en tiempo, bueno, nos hemos pasado 5 minutos, también hemos empezado 5 minutos más tarde, con lo cual, por nuestra parte, Andrés, muchas gracias otra vez. Muchas gracias a ustedes y a todo el público. Muchas gracias a todos los que habéis asistido al webinar y nada, hasta aquí el webinar de email sin preocupaciones. Muchas gracias a todos y buenos días. Saludos. Adiós.